Ok, les daré un minutito para que regresen. Y los que ya están ahí ven una presentación de palinología. No. Sí, profesora. Bueno, yo sí. ¿Sí? Ah, ya. Ok, ya iba abriendo. Nos faltan cuatro jovencitos. Maestra, Bien, vamos a... ¿me escucha? ¿Qué pasó? Edwin, sí. Disculpe, si le llegó un archivo? Un archivo, a ver, déjeme ver, de la evaluación. Sí, es que anda un poco lento el internet. A ver, ahorita lo reviso, déjeme ver. A ver, admito aquí. Ya están los 34. Los 34 archivos entregados. Entonces sí, ya está aquí, ¿eh? Gracias, maestra. Ándele, pues. Compartir. Les digo, bueno, vamos a iniciar y el día de hoy vamos a hablar, ya ven que veníamos viendo en organografía, raíz, tallo, hoja, flor. Nos vamos a detener un momentito en flor, en particular en los estambres, y en los estambres porque ahí se forman los granos de polen. Aquí vemos en esta diapositiva, en el ángulo superior izquierdo, un grano de polen de pino. Estos granos de polen, bueno, pues se producen en grandes cantidades, de hecho son toneladas de polen los que se producen, son millones por árbol y provocan alergias, a tal grado que, bueno, hay una asignatura, una disciplina que se dedica al estudio del polen, que es la palinología. Esta palinología es polen inis, que significa polvo muy fino. Entonces se estudia este polvo finito, que ya desde tiempo de los griegos ya conocían que si no había este polvito, no había frutos porque no había esa fecundación de las flores, ¿sí? Entonces, la palinología pues va a estudiar los granos de polen y de las esporas. ¿Por qué hay una disciplina para el estudio de estos granos de polen? Porque con base a la morfología de ellos podemos hacer trabajos de diferente índole. Por ejemplo, desde el punto de vista taxonómico podemos identificar plantas, de ahí que yo les diga que este es el grano de polen de una gimnosperma, de un pino, porque sé que tiene sacos aéreos, hay un cuerpo central y entonces por su morfología yo puedo decir eso. Y como eso, diferentes plantas tienen una morfología variada.
En cuanto a la zoología, hay una relación muy grande entre plantas y animales. A lo mejor ustedes han oído de que a los murciélagos ahora con esto del COVID se les satanizó mucho porque decían que pues eran los portadores de virus. Efectivamente, hay un grupo de murciélagos que son los hematófagos que transmiten enfermedades, entre ellas la rabia y varios virus más. No les afecta, pero al hombre sí. Sin embargo, el papel que desempeñan estos murciélagos no solamente es perjudicial, sino van a controlar la cantidad de insectos, van a polinizar, que esa es la parte que a nosotros nos interesa. Entonces hay algunos grupos de murciélagos que polinizan. Entonces, si no hay, por ejemplo, si no hay murciélagos, pues no hay tequila, porque los murciélagos polinizan los agaves. En cuanto a la medicina, que es la parte que a nosotros nos interesa más, provocan alergias. Hay granos de polen que en su pared tienen sustancias que al entrar en contacto con los ojos, con la nariz, con la boca, con la piel, nos van a provocar alergias que pueden ser desde una comezón, una irritación, hasta problemas muy graves en donde hay una respuesta antígeno-anticuerpo que pues a veces nos llevan hasta la tumba. Entonces de ahí que sea importante en medicina el conocer qué polen está en el ambiente. Trabajos como en arqueología, sabemos qué plantas comían el hombre en sus cavernas o cómo se curaban los griegos, los romanos, etcétera, por el polen que se encuentran en los sedimentos. Podemos saber qué ha cambiado el clima a lo largo del tiempo, de ahí que, por ejemplo, ahorita en Santa Lucía, que están encontrando restos de la megafauna, pueden saber el ambiente en el que se desarrolló estos mamuts, esta megafauna, y que en un tiempo, antes de la llegada de los españoles, aquí había caballo, que luego se acabaron esos caballos y hasta que llegaron los españoles volvieron a repoblar todo esto con caballos. En la parte etnobotánica, bueno, pues también se trabaja con los grupos étnicos, se sabe que consumían los olmecas, por ejemplo, los mayas. En la agricultura, la polinización es importante, por ejemplo, la vainilla natural se poliniza a mano. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál era el polinizador natural. Entonces ahora, si quieren vainilla natural, se tiene que hacer la polinización a mano. Estudios ecológicos y botánicos que también se realizan basados en polen o ayudados por el polen. Así también la parte de vista económica, por ejemplo, el polen acarreado por las abejas, pues se vende, se consume. Los granos de polen también se venden para hacer los sueros para aquellas personas que padecen alergias. Y en trabajos paleontológicos, como les decía, nos permite conocer los ambientes en los que se desarrolló el hombre en épocas pasadas. Entonces, por las aplicaciones que tiene la palinología, de ahí que es importante, y a ustedes en particular por el aspecto médico. El polen, entonces, se va a formar en las anteras. ¿Se acuerdan? La semana pasada les hablaba de que si nosotros hacemos el corte transversal de una antera, nos vamos a encontrar que en la parte interna se tienen sacos de polen. Estos sacos de polen van a tener lo que se conoce como células madres de los granos de polen. Estas células madres de los granos de polen son 2N, son células diploides, pero para formar los gametos, pues tienen que pasar de diploides a haploides. Y entonces nosotros vamos a ver que la capa interna de este saco de polen, que se conoce como tapete o tapetum, va a ayudar para que se forme el grano de polen. Finalmente, las células madres del grano de polen pues, son células vegetales, entonces tienen una membrana y una pared celular, pero esta pared celular, si ustedes se acuerdan, pues está formada de celulosa y sustancias pépticas. Estas no son muy resistentes, sobre todo si vamos a pensar que el grano de polen se forma, sale, algunos de ellos el viento se los va a llevar a grandes distancias,
van a rozar contra suelo, contra plantas, contra animales, una serie de vectores. Y entonces tienen que ser muy resistentes. O vamos a suponer, salen, se liberan y están en un ambiente a 40, casi 50 grados centígrados, con una precipitación que puede ser muy variada, de muchos milímetros o de poquitos, pero bueno, finalmente los va a afectar. Entonces ese grano de polen que se libera va a modificar su forma. Puede ser muy gordo si se hincha porque hay mucha agua en el ambiente, o se puede exprimir a verse muy flaquito si no hay agua. En ocasiones los animales se lo van a llevar en su pelaje, algunos otros hasta se lo van a manipular. Por ejemplo, las abejas manipulan las anteras de las plantas, almacenan el polen en sus patas, se lo llevan a sus nidos, ahí se lo dan a comer a las crías, a sus larvas, y dejan la cascarita. Esa cascarita se conserva porque a partir del tapete se va a formar una sustancia que es bien, bien dura, resistente, que es un polímero. Este polímero, como buen polímero, pues tarda mucho en degradarse. Nosotros tenemos de hace 400 millones de años, tenemos restos de estas paredes. Entonces vamos a encontrar que esa sustancia sumamente resistente es la esporopolenina. Esta esporopolenina es un polímero de carotenos y de ésteres de carotenos. Entonces, eso es lo que va a formar la pared del grano de polen. Entonces, una pared bien resistente, abajo hay una membrana y luego está todo lo que es el protoplasma y todos los organelos, que bueno, finalmente nada más los que nos interesan son el núcleo, ¿sí? Entonces, estas células madres del grano de polen, que son diploides, van a irse recubriendo gracias a que en el tapetum se van a ir soltando vesículas de esta esporopolenina y se van a adherir a la pared de tal forma que la calosa se va a intercambiar, y entonces ya lo que vamos a tener ahí van a ser este polímero. Adentro de las anteras va a ocurrir un proceso que primero es una meiosis en donde se divide el número cromosómico. Ya tenemos nuestras células haploides. Estas células haploides después, por divisiones mitóticas, se van a dividir y entonces nos van a dar en principio 4 granitos. De cada célula madre de grano de polen nos van a dar cuatro células, que son posteriormente 4 granos de polen. Entonces estas 4 células van a ser haploides y pueden mantenerse así solamente como 4 y separarse, o bien pueden unirse o pueden seguirse dividiendo mitóticamente para formarnos grupitos de granos de polen. Esto, ¿quién lo va a decir? Bueno, pues la carga genética de esa planta pues les va a indicar si se van a quedar como granitos solos o como granos unidos, o si estos se van a seguir dividiendo hasta un cierto número. Entonces, ya cuando se forman, tienen su cubierta resistente, su exina, que es como se le conoce, como se le denomina a esta pared, cuando ya tienen su pared cubierta de esporopolenina, las anteras se van a abrir, ocurre lo que se conoce como la dehiscencia, y con esta dehiscencia se liberan los granos de polen. Esta dehiscencia puede ser de diferentes formas. A las anteras se le forma un poro, se van a abrir longitudinalmente, van a como una sutura, en otros casos se abre así. Entonces, dependiendo de la dehiscencia que tenga, libera el polen, ¿sí? Vamos a ver en esta otra figura que lo que les mencionaba, de que las células madres de los granos de polen son 2N, van a sufrir una división meiótica para tener células N, y otras divisiones mitóticas, y nos va a formar una tétrada. Una tétrada son básicamente 4 granos de polen. Aquí lo tenemos, 4 células. Estas se pueden mantener juntas o se pueden separar.
Ahora nos vamos a ir al núcleo de cada una de estas células. ¿Qué le va a pasar al núcleo de estas células? Se va a dividir y nos va a formar dos núcleos. En algunos libros lo pueden encontrar como dos células, pero bueno, aquí vamos a tener, vamos a decirles núcleos, y vamos a tener que uno es conocido como el núcleo generatriz y el otro como el núcleo vegetativo. ¿Qué los hace diferentes? Uno, el núcleo generatriz nos va a dar dos gametos y el núcleo vegetativo nos va a formar el tubo polínico. ¿Por qué es importante esto de los gametos, del núcleo generatriz y que nos dé dos gametos? Porque en las plantas ocurre lo que se conoce como doble fecundación. ¿Por qué doble fecundación? Un gameto se va a fusionar con la ovocélula, que sería el gameto femenino, se junta, nos va a dar una célula 2N y esta nos va a dar la nueva planta, el embrión. Pero ese embrioncito cuando es joven, pues se tiene que alimentar de algo. Entonces el siguiente gameto va a unirse con otros dos núcleos que están adentro del óvulo y nos van a formar una estructura que es 3N, porque es un gameto y los dos que estaban adentro de la ovocélula, del ovario. Entonces nos va a dar esa estructura 3N, que es el endospermo. Este endospermo es el tejido nutricio, es el que va a alimentar al embrión hasta que éste pues crece más para que pueda alimentarse solito. Y ¿se acuerdan que hablábamos de que adentro del ovario, que era lo que nos iba a formar el fruto, están los óvulos? Esos óvulos van a darnos la semilla y adentro de la semilla pues está la nueva planta. Abran ustedes un frijolito y van a ver que tiene una plantita chiquita ahí, pero para que se forme esa nueva planta tiene que darse este proceso en donde estos dos gametos de aquí se van a fusionar con los que están adentro del óvulo y entonces nos van a formar la nueva planta y el tejido nutricio. En el caso del tubo polínico, bueno, pues está la célula que después va a ser ese grano de polen, pero ahí atrapados están los gametos. Entonces va a ocurrir para que ocurra la fecundación, entonces, pues llega, si recordamos, acá, bueno, tengo la plantilla, pero bueno, si llega al gineceo o pistilo, va a llegar ese grano de polen, pero eso queda arriba. Entonces tiene que penetrar. A ver, acá tengo una florecita. Entonces tenemos que aquí va a llegar a la parte de arriba, donde está el gineceo pistilo, va a llegar el grano de polen, pero este tiene que entrar hasta donde está el óvulo. Y entonces para poder llegar allá, pues va a requerir que se forme este tubo polínico. Y entonces es este núcleo vegetativo el que va a ir formando el tubo polínico, que va a ser de la longitud adecuada para llegar hasta donde están los óvulos. Entonces, genéticamente, pues también está determinado, dependiendo de la especie de la planta, la longitud de ese tubo polínico. A lo mejor llegan muchos granos de polen de diferentes especies, pero primero va a haber un reconocimiento enzimático. Se va a reconocer, tú eres de la misma especie, a ti sí te doy entrada. Ya que se da entrada, bueno, ahora sí va a emerger el tubo polínico, va a ir atravesando todo. Ya ven que estaba el ovario, el estilo y los estigmas. El grano de polen llegó a los estigmas, va a atravesar todo el estilo, va a llegar a la cavidad donde están los lóculos, donde están los óvulos, y ahí en cada uno de los óvulos hay un poro. Por ahí va a penetrar ese tubo polínico y va a vertir los dos gametos para que ocurra la doble fecundación.
¿Hasta ahí van conmigo o ya se quedaron por ahí en las divisiones mitóticas? Profe, a mí sí me quedó claro lo de cómo llega hasta los óvulos, pero lo de las divisiones mitóticas me confundió un poco. ¿Creo que me lo puedo repetir? Sí, claro que sí. Tenemos que adentro de los sacos de polen, que son estos, son 4 sacos de polen que están en las anteras, adentro va a haber células 2N, que son conocidas como células madres de los granos de polen. Estas células 2N van a tener una división meiótica. Esa división meiótica va a hacer que se dupliquen las células, pero ahora van a ser células con solamente la mitad de la dotación cromosómica, son células N. Estas células que ya meióticamente nos dieron esa reducción en el número cromosómico, van a seguirse dividiendo, pero ahora la división va a ser mitótica. ¿Se acuerdan que ahí se mantiene el mismo número cromosómico? Nada más nos van a dar de una célula, tenemos 2, de esas 2 se van a dividir y nos van a dar otras más. Entonces nos van a dar 4 células, por cada célula madre van a darse 4 células. A estas 4 células que tenemos ahí se le conoce como tétrada. Ahora, ¿qué sucede en cada una de las células? A cada una de esas su membrana tiene su pared celular formada de celulosa y sustancias pépticas. Pero para que pueda realizar la función que va a tener de salir de la antera y polinizarse y llegar hasta donde está una cubierta más resistente, que es la pared, esta pared que se conoce como exina, que va a estar formada de esporopolenina, ¿sí? Entonces, célula diploide, ocurre división meiótica, va a haber reducción de número cromosómico, después tiene divisiones sucesivas mitóticas para darnos 4 células por cada célula madre. Estas 4 células son la tétrada y luego se va a formar la exina o pared de ese. Profesora. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, dice un alumnito. Entonces, corte, continúo. No, que dice cambio, para que sepan que ya terminó. Dice cambio, continúo. Ok, continúo. Entonces, tenemos que hay una doble fecundación, les decía, y esa doble fecundación nos va a formar, quedamos que uno de los gametos se va a fusionar con la ovocélula y nos va a dar el embrión, la nueva plantita. Y el otro gameto se va a fusionar con unas estructuras que se conocen como núcleos polares, que van a darnos un tejido 3N. Recuérdense, cada uno de los otros, un gameto es N, los 2 núcleos polares cada uno son N, entonces va a ser 3N, en este son triploide, y ese nos va a dar el tejido nutricio, que es el endospermo, ¿sí? Ok, y entonces lo que va a ocurrir es que en estos granos de polen, bueno, pues van a llegar y tenemos toda esta diversidad en cuanto a granos de polen, ¿sí? Algunos vamos a ver que la forma, el tamaño, la ornamentación, esto es todo lo que se ve en la superficie, puede ser muy variado y esto nos ayuda a identificarlos. Entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que este granito de polen es de una, a lo mejor conocen esa planta que se le llama aretillo. Es una planta muy vistosa que luego está en las casas con flores rosas y esta es polinizada por insectos. Estos pelitos que se le ven aquí se adhieren al insecto y se los lleva. Algunos otros, por ejemplo, estos rositas que están por acá, tienen picos. Estos son polinizados tanto por viento como por insectos. Entonces se adhieren con estos picos y se los llevan. Estos grandotes son
polinizados por animales más grandes, por murciélagos, que también murciélagos y pájaros que se los llevan en su plumaje y bueno, los polinizan. Entonces así vamos a ver que hay una gran diversidad de granos de polen, que la morfología va a ser muy variada y vamos a hablar de tamaños, eso resulta aquí evidente, como hay granos de polen más grandes, otros más chiquitos, porque todos están bajo el mismo aumento, entonces vamos a tener que unos son mucho más grandes, otros más pequeñitos, que van a tener una polaridad. Cada uno de estos granos de polen, vamos a decir que pensando en que se parecen, por ejemplo, al globo terráqueo, vamos a ver que tienen 2 polos y un ecuador aquí, ¿sí? Ahorita les digo cómo sabemos cuál es el polo y cuál es el ecuador. Va a haber una simetría. Hay granos de polen que son muy regulares, por ejemplo Si vemos, estas aberturas están distribuidas homogéneamente en toda la superficie, entonces podemos hacerles pasar muchas líneas y nos van a dar partes iguales. Entonces vamos a ver que algunos son simétricos, otros no. La asociación, van a haber granos que como estos, ya se acuerdan que teníamos la tétrada, esa tétrada se puede mantener unida, puede aumentar en el número de granos, esto es cada uno de los granitos de la tétrada, puede dividirse mitóticamente y nos va a dar a lo mejor una asociación de 8, de 16, siempre en número de 4 o múltiplo de 4. ¿Por qué? Pues porque les había dicho que por cada célula madre nos van a dar 4 células, 4 granos de polen, ¿sí? La forma, ya vimos aquí que va a ser diferente. Esta es larguita, esta es redonda, esta es triangular. La pared también va a ser diferente. Por ejemplo, vean esta pared que tiene picos y valles y todo, y esta que es muy parejita. Las aberturas, aquí a lo mejor alcanzan a ver esta que parece como una quesadilla. Esta parte más clarita es una abertura. Esta otra que tiene redondito, estas son otro tipo de abertura. Mira, aquí la tenemos de frente, la abertura larga. Entonces van a haber aberturas diferentes. Y la ornamentación, hay plantas que tienen granos de polen que pueden tener esta ornamentación que decimos que es reticulada, porque es como una red. Si se fijan aquí, hay hoyitos, hay perforaciones y hay una parte que está rodeando, entonces es como una red. Esta que tiene piquitos, que son espinas, esta otra que es diferente, esta está muy lisita, esta pues no se le ve gran cosa de ornamentación. Estas son las características con las que podemos diferenciar a los granos de polen, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? No, profe. ¿O quién sabe? Disculpe, Okay. ¿me podría repetir con qué se unen los gametos, núcleos polares y qué más dijo? Bueno, sí, van a ser un gameto y 2 núcleos polares nos va a dar el endospermo. Y en el otro es un gameto con la ovocélula, nos va a formar el embrión. El embrión, aquí me están ofreciendo el agua, ya los compartí. El embrión es diploide. En el caso del endospermo es triploide, ese es el tejido nutricio, ¿sí? Un gameto, la ovocélula, nos forma el embrión. Un gameto, los 2 núcleos polares, nos forma el endospermo. Gracias. Ande. Ok. Para la polaridad, ¿se acuerdan que les dije que por divisiones mitóticas nos iban a dar 4 granitos de polen? Aquí tenemos esta tétrada. Estos 4 granos de polen, vamos a ver que se mantienen, al principio se mantienen unidos durante su formación por uno de sus extremos. A ese extremo es a lo que se le conoce como polo, y el que está del otro lado es el otro polo. Entonces va a haber un polo proximal, un polo distal. Uno está al centro de la tétrada, otro está en el lado contrario. Si ya tenemos 2 polos, entonces vamos a tener una área ecuatorial que es a la mitad del granito de polen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que la orientación de la tétrada nos va a permitir diferenciar los polos y el ecuador. Aquí
tenemos la tétrada con los granos de polen separados y aquí podemos ver el área central de la tétrada. Aquí tendríamos el polo proximal porque está hacia adentro, el polo distal que está hacia afuera y la línea perpendicular a la línea que une esos dos polos va a ser el ecuador. Y esto nos va a dar polaridad. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber cuál sería la línea que une los polos y cuál es la contraria o ese eje ecuatorial? Porque con base a eso nos va a dar la forma del grano de polen. Entonces, aquí vemos ya separado el grano de polen, aquí la tétrada. Les digo que genéticamente está definido si se mantienen juntos o si se mantienen separados. La formación es igual, todos los granos de polen se van a formar a partir de tétradas, pero el que se mantengan juntos o separados los granos va a depender de la parte genética, la información genética que tenga la especie. Aquí en este caso pues está separado, esta es la parte central, este es el polo proximal, este es la parte contraria, entonces este es el polo distal y la línea que atraviesa aquí es la zona ecuatorial, ¿sí? Esa es la polaridad. Y aquí pues vamos a tener los planos de simetría en donde nos dice que si nosotros marcamos ese plano ecuatorial, vamos a ver si los dos polos son iguales, decimos que son, bueno aquí este es el igual, decimos que son iso, porque iso significa igual, y en esta parte polar, polos iguales, aquí no hay diferencias. En este caso, pues hasta ojo vemos que son diferentes, entonces aquí los polos son diferentes, es hetero es diferente, hetero, polar, polos diferentes, entonces esto lo vamos a poder encontrar en granos de polen. En las dicotiledonias es más frecuente esto, en las gimnospermas, monocotiledonias y esporas es más frecuente que sean heteropolares. Aquí tenemos un grano de polen y vamos a ver que están las zonas polares en los extremos, la zona ecuatorial en la parte media. La línea que une a los dos polos es el eje polar y la perpendicular a ella es el eje ecuatorial, ¿sí? Entonces podemos tener granos de polen isopolares, heteropolares que tengan los polos diferentes. Este sería un isopolar, los polos son iguales. Tenemos un eje polar, un eje ecuatorial y esto nos va a servir para definir las formas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a aquí no está mencionado, pero sí también encontramos granos de polen de esa forma. Por ejemplo, si me regreso, este granito de polen y este otro granito de polen, vamos a tener que no tiene forma de definir cuál es el polo, porque no hay nada diferente. Alrededor hagan de cuenta que es como una pelotita de ping pong, en donde no tiene nada diferente, todo está igualito. Entonces a estos, ¿cómo les menciona, cómo lo designaremos en cuanto a sus polos? Isopolar. Isopolar serían iguales, pudiera ser, pero si no sé cuáles son los polos, no sé si son iguales o diferentes. ¿Se acuerdan cuando decíamos que no había tallo? Había un prefijo que le poníamos para decir que era sin tallo. Sería ¿Se acuerdan? apolar. Apolar, efectivamente, muy bien. Este granito de polen, aquí lo que lo tenemos de frente. Esta es una abertura. La abertura va de polo a polo. Este sería un isopolar o un heteropolar. ¿Isopolar? Isopolar, sí, muy bien, porque si nosotros lo volteáramos sería como acá, como acá voy a dejar de compartir un momentito para que me vean. Entonces sería como esto que tengo acá. Veo que sería como el otro polo,
pues son igualitos, entonces digo que es isopolar. Está como así la orientación del grano. Entonces la abertura iba de la parte superior a la parte inferior, así de polo a polo, ¿sí? Entonces decimos que esas aberturas son ecuatoriales. Muy bien. Nos regresamos acá. Acá la polaridad, aquí la simetría, aquí vemos estos. La simetría la vemos o se define muy bien en la vista polar. Entonces nosotros vamos a ver que por ejemplo, esta es la vista polar, este es uno de los polos. Entonces aquí va a tener esta entradita, es la de una abertura, otra abertura, otra abertura. Estas serían 3 aberturas. Podemos hacer que pase una línea, otra línea, otra línea y nos van a dar partes iguales. Entonces esta tiene una simetría radial, ¿sí? En este caso, al menos tenemos 1, 2 líneas, entonces nos van a dar partes iguales, también es simetría radial. En este caso, bueno, pues también si volteáramos este grano de polen, esta es la parte del polo. A ver, aquí tiene un poro y acá abajo no tiene nada. ¿Los polos son iguales o diferentes? ¿Cómo serían? Diferentes, ¿no? Porque abajo no tiene poro. Diferente. Exactamente, entonces sería un heteropolar. Pero en cuanto a su simetría, si nosotros giramos este grano de polen, lo veríamos como que tiene como un ombliguito. A ver, me salió muy chueco pero se vería algo como esto. A ver, dejo de acá. Algo como ese. Esa sería la vista polar. ¿Tiene simetría radial o simetría bilateral? Radial. Radial, exacto, porque puedo pasar muchas líneas y me da partes iguales. A ver, ahora, este es el polo acá. Este es un polo y se ve así. Tendrá simetría radial o bilateral. Bilateral, ¿no? Bilateral, efectivamente, porque solamente podría pasar como una sola línea que me daría 2 partes iguales, ¿sí? Ok, entonces... Pero entonces, si te da 2 partes iguales, ¿no sería radial? No, porque ahí necesito, para que sean radiales, tendría que ser más de un par de líneas, tendrían que ser varias líneas las que pasarían para que me den partes iguales. ¿Sí? Sí, gracias. Me regreso para acá. Compartir. De la asociación, nosotros vamos a hablar de los granos de polen pueden estar juntos o separados. Y dependiendo de si están juntos o separados, van a recibir nombres. Ya saben que esos botánicos son horribles porque dan montones de nombres. Bueno, si están solitos, si se liberan de la tétrada, vamos a decir que son mónadas. Entonces, granos individuales son mónadas. En ocasiones se quedan en parejita. Entonces, decimos que son diadas. De plantas que son las ericáceas. Sus granos, como bueno, no es muy conocido para ustedes, con los biólogos sí es muy conocido el madroño o arbutus, va a mantenerse la tétrada junta. Entonces, pues tiene los granos de polen como tétradas, y hay otros en donde no solamente está una tétrada, sino que son 4 ahí, y entonces nos da una poliada. Aquí son 1, 2, 3 y otro por atrás. 1, 2, 3 y el otro por atrás. 1, 2, 3, el otro atrás. Entonces, ¿cuántos granos de polen tiene esta poliada? 16. 16 granos. Este es característico, por ejemplo, de la acacia. La acacia es una planta que provoca alergias. Entonces, tiene un granito de polen de esta forma. Esta es una poliada. De hecho, son 16 granos de polen. ¿Se acuerdan que les decía que cuando se siguen dividiendo los granos de polen de una tétrada,
van a hacerlo en múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque partimos de 4 granos. Entonces, si esos 4 granos se dividen, pues nos van a dar 8. Si se siguen dividiendo, entonces nos da 3 por 4, 12, 4 por 4, 16. Siempre va a ser múltiplos de 4, ¿sí? Porque vienen de una tetrada. Entonces vamos a encontrar mónadas si están solos, diadas si están en 2, tétradas si son 4 granos y poliada si son más de 4 granos. ¿Sí? Si son, en este caso serían 2 tétradas, 3 tétradas, 4 tétradas, etc. La asociación, pues vemos acá, esta es la que les decía, así encontramos el grano de polen, son 1, 2, 3 unidades y la otra que está atrás. Este es al microscopio electrónico, no salió muy bonita la foto, está todo apachurrado el grano, pero bueno, son 4. Esta es la, que les dije, no es la acacia, tiene estos granos de polen, van a ver al ratito un ejemplo de esta, son 1, 2, 3, 4 tétradas, por eso son 16 granos de polen. Aunque aquí nada más vemos 12, hay otros 4 por atrás, porque hay que recordar que tiene una forma, tienen un volumen. Y esta es la planta, vean, produce muchas flores y por eso saca mucho polen y puede provocar alergias. La forma, ¿se acuerdan que les decía que el saber del eje polar y el eje ecuatorial era importante? Porque con base a eso íbamos a determinar la forma del grano de polen. Entonces nosotros vamos a ver que la relación de eje polar entre eje ecuatorial nos va a dar la forma. Esto es, si el eje polar es igual al eje ecuatorial, pues nos va a dar 1, ¿sí? Y entonces la forma va a ser esférica. Si el eje polar es más largo que el eje ecuatorial, pues nos va a dar un valor mayor de 1. Entonces decimos que es un grano de polen prolato. Esto es alargado. Por el contrario, si el eje polar es más cortito y el eje ecuatorial es más ancho, nos va a dar un valor menor de 1. Y entonces decimos que es oblato. Aquí vemos, aquí hagan de cuenta, aquí tengo una persona, le doy un peso, pues ¿cuántos pesos le toca a la persona? Pues 1, ¿no? Entonces, este es el del 1. Tiene su peso, tengo la persona, me da eje polar entre eje ecuatorial, 1, forma esférica. Aquí tengo 2 pesos, ¿sí? Y se los doy a una persona, pues les va a tocar sus 2 pesotes, va a ser más grande. Entonces vamos a tener que, aquí es más de 1, es prolata. Y aquí tengo 1 peso y 3 personas, pues les va a tocar poquito. Y decimos que es oblata. Hagan de cuenta que es como qué cosa. Acá, a ver, acá en los granitos de polen. Aquí este es esférico. Este de acá es uno prolato. Estos larguitos son prolatos. Y su eje ecuatorial está de esta forma. Es como una moneda. Entonces, este sería un oblato. Pero los oblatos, si ustedes avientan una moneda, ¿va a caer de canto o va a caer hacia acostado? ¿Cómo cae con mayor frecuencia? Acostado. Agarren un acostado, pues es lo que pasa con este. Entonces, por eso no podemos verlo. Es poco frecuente que caiga de tal forma que podamos ver. Aquí, digamos, el eje polar sería este chiquito, mientras que el eje ecuatorial es todo esto, ¿sí? Entonces, este sería un oblato, este es un prolato, y estos son esféricos, ¿sí? A eso se refiere esta partecita. Ahora, en cuanto a la asociación, a ver si todavía los tienen en mente. Los que les acabo de señalar, ¿son mónadas, diadas, tétradas o poliadas? Monada. La primera es tetra. Mónadas, efectivamente. No, todas son mónadas. Todas, miren, están solitos. Esta, todas son mónadas.
Pueden estar, por ejemplo, estos, se producen más de estos y más de esto, porque fíjense, estos pequeños, pues hay un montón de ellos, ¿no? Ah, miren, ese qué bonito, este cayó en el polo. Aquí se ve la parte polar y aquí se ve una de las aberturas. Ok. Entonces esas todas eran mónadas. Entonces esférico, prolato y oblato. Aquí en la pared del grano de polen, vamos a tener que esa pared es la exina y que está formada por ese polímero, por la esporopolenina, que les digo es tan resistente que aguanta que le echen ácido nítrico, sulfúrico, que tenemos clorhídrico, nítrico, de todos y lo aguanta. Lo que la deteriora es el medio básico. Le ponen potasa y ahí sí se maltrata mucho, pero el ácido lo aguanta muy bien, aguanta centrifugaciones fuertísimas, el paso del tiempo. Les digo que podemos identificar a estos granos de polen que los vemos porque es bien resistente, ¿no? Millones de años es lo que aguanta. Abajo de esta pared que tiene la esporopolenina hay una capita más delgada que es la intina. Esta sí es como mucho más fácil de que se desbarate porque tiene celulosa y sustancias pépticas. Los granos de polen que son muy viejitos, que hablamos de polen fósil, solamente tienen exina. La intina ya se perdió. Y aquí en la exina vamos a poder ver capas. Y aquí vamos a ver que dependiendo del autor, pues va a haber la parte de abajo es la intina, y ya de la exina se divide en nexina, que es la más interna, y la sexina, que es la más externa. Hay otros autores que nos hablan de una endexina y de una ectexina, nada más que ahí la pueden diferenciar por coloraciones diferentes. Y vamos a ver que hay elementos que están arriba de esta intina que nos forman las columelas y arriba de ellas puede estar este tectum, que básicamente es tectum o techo, que está uniéndolo. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a poder decir si un grano de polen es tectado o intectado o semitectado. Entonces, miren, por ejemplo, este de aquí no se le ve nada de esos elementos, pero si lo viéramos en grosor, veríamos que tiene un techo continuo, entonces este es tectado. En donde está el hoyito, le falta ese techo, nada más tiene lo que sería la nexina y pedacitos de sexina. Este no tiene un techo continuo. Y bueno, estos son tectados y estos son semitectados. No tenemos ninguno que sea intectado. Ok. Entonces las capas de la pared van a ser variables. Sin embargo, las que se conservan más son las de la exina. La intina se pierde y se pierde fácilmente porque tiene celulosa y sustancias pépticas. Déjenme decirle que en los granos de polen que son alergénicos, tanto en la parte de arriba, en estas cavidades que quedan acá o por dentro donde está la intina, pegadito a las aberturas, ahí se forman las vesículas que se liberan y nos provocan las alergias. Aberturas, las aberturas pueden ser de dos tipos. Si son redondas, decimos que son poros. Si son alargadas, hablamos de colpos. Y en ocasiones, como en este grano de polen, tenemos alargadas y redondas, entonces este es colporado. Tiene tres, es tricolporado, porque son tres colpos con sus poros, ¿sí? Esta sería una vista ecuatorial, porque vemos las aberturas de frente. Esta sería una vista polar, vemos la terminación de las aberturas. Estas dos vistas son las que podemos ver en las preparaciones, ¿sí? Entonces, las aberturas podemos separarlas por, o los granos de polen se pueden separar por el tipo de aberturas que presenten, por el número de aberturas que tengan y por la disposición de las aberturas en el grano.
En cuanto a tipo de aberturas, pues podemos ver si tienen colpos, si tienen poros, o si tienen los dos, o si no tienen ninguno. Por número de aberturas pueden tener una, pueden tener dos, tres o muchas. Y por disposición de las aberturas pueden estar en forma ecuatorial o bien en forma polar o a veces en toda la superficie. A ver, me regreso acá. En esta me voy a salir un poquito de aquí. Acá en esta, a ver si me deja. Bueno, pero me la saca como presentación. No quería que me la sacara así para que pudiera aumentarle el tamaño. A lo mejor en esta me la deja. Ok, acá. Vente. ¿Sí están viendo la imagen? Sí, profesora. Ok, aunque está muy pixeleado. Déjenme bajarle un poquito para que no se pixelee tanto. Acá. Estas son las aberturas. Estas también son aberturas. ¿De qué tipo serían? De toda la superficie. Es en toda la superficie, entonces aquí la disposición en toda la superficie. ¿Tendría poros o tendría colpos? Poros, ¿no? Poros, efectivamente. Entonces, como está en toda la superficie y son poros, diríamos que es un periporado. Peri porque está en la superficie del grano de polen. Y porado porque tiene poros, ¿sí? Esta de acá tiene aberturas alargadas. Al menos una abertura alargada. Entonces sería si es uno solo y es una abertura alargada, sería un ¿qué? Colpo. ¿Se acuerdan que podían ser poros o podían ser colpos? Esta es alargada. Un colpo. Sería Un colpo y es uno solo, entonces decimos que es Monocolpio. monocolpado o unicolpado, ¿sí? Bueno, creo que es todo lo que le podemos ver a esta. Bueno, ahora me voy acá. Aquí. Aquí vamos a ver, miren, tienen una, dos aberturas. Aquí, esta es la vista ecuatorial, esta es la vista polar, entonces se ve que son tres aberturas, porque la otra está por atrás, no la vemos. Tiene tres aberturas, entonces sería un tri, pero además vean que tiene aquí un porito, tiene el colpo y tiene el poro, entonces sería un tricolporado, colpo con poro, ¿sí? Y la ornamentación que tiene, véanla aquí, son líneas, aunque no están todas paralelas, sino están un poquito en diferente dirección, vamos a hablar de que es un tricolporado rugulado, porque son líneas en diferente posición. Vista ecuatorial, vista polar. Aquí, este es un polo, este es el otro. Vemos la parte de frente, decimos que es vista ecuatorial. Aquí vemos los extremos de la abertura, entonces son vista polar. Aquí, la ornamentación puede ser bien variada y además puede, vamos a suponer que tiene espinas y las espinas pueden estar en toda la superficie o pueden estar formando paquetitos o dar un diseño. Y entonces nosotros vamos a hablar de que la superficie del polen puede ser escabrosa si tiene proyecciones menores a una micra. Verrugas si las proyecciones son redondeadas. Gemas si tienen la base estrecha. Báculos si son columnas. Clavas si son más altas, que tengan un piecito, pero son redondeadas. Hagan de cuenta que son como gemas largas, entonces sería clavada. Y si terminan en punta, son espinas, entonces hablamos de que es equinada. La podemos encontrar, la superficie, con los elementos ornamentales por separado, pero también pueden estar formando un diseño. Y el diseño puede ser como el que les enseñaba hace un ratito, que era rugulado, que son líneas dispersas en toda la superficie,
o bien puede ser estriado si son líneas paralelas, o como la que vimos en la primera imagen coloreada, que forma una redecita, ahí es reticulada. Entonces, rugulada, las líneas en diferentes direcciones, estriada, líneas paralelas, y reticulada formando una red. Entonces vamos a tener granos de polen que son equinados, clavados, vaculados, gemados, verrugados, escabrosos o rugulados, estriados y reticulados. ¿Sí? Déjenme, me regreso a esta. Acá. Entonces vamos a hablar de que ¿qué ornamentación tendría? A veces hasta se combinan, ¿eh? Y entonces lo que vemos, lo que sea más aparente es lo que decimos. A ver, déjenme ver si me deja esta, ¿para qué? No quiero así. A ver, regrésame. ¿Me puede repetir las características de que no alcanza a apuntar todo? Sí, claro que sí. Ok. Aquí van a ser escabrosas, son proyecciones menores de una micra. Las verrugas son proyecciones redondeadas con base ancha. Las gemas son proyecciones redondeadas, pero de base estrecha. Las clavas son como columnas. No, esos son los báculos, perdón, báculos, son como columnas. Y las clavas son base estrecha y la punta redondeada, son más largas de una micra. Y las espinas que terminan en punta. Gracias, profesora. Ok, y entonces les decía, estos verdecitos, ¿qué ornamentación tendrán? Reticulado. Reticulada, ¿no? Reticulado, exactamente. Los rosas, Equinada. equinada, muy bien. Estos amarillos grandotes, Como clavas. pues no, porque miren, vean, la base es un poquito más ancha y terminan en punta, aunque es mucho más alargada. Entonces esta también sería un equinado, nada más que más grandote. Este de aquí, ¿cómo sería? Gema. No, vean, se parece mucho a este, entonces también es un retículo, aunque en las puntas de los del retículo tiene proyecciones. Aquí lo más aparente es el retículo, entonces decimos que es un retículo, pero un retículo mucho más amplio que este de acá. Y a veces tiene como espinitas en las puntas, entonces, bueno, pues ya son todos los detallitos que pudiera tener. En este triangulito, ¿tiene ornamentación aparente? ¿Cómo lo ven? A lo mejor regulado, ¿no? ¿Cómo qué? A lo mejor podría ser regulado. No, ¿a poco se parece a este que está al lado? Cuando mucho, miren, aquí se ve que no es completamente liso, pero no tiene proyecciones así tan grandes, son muy chiquitas, porque si a estos aumentos apenas si se ve, pues cuando mucho será escabrosa. Pero no se abre con una redecita como estos. ¿Sí? Ok, entonces déjenme, salgo de aquí para que no me lo cambie. Y ahora me regreso a esta, ok. Entonces,
Aberturas, la ornamentación. Aquí vamos a ver que estas imágenes son la ornamentación de frente y estas son las de perfil. Entonces vamos a ver que se ve pues un poco diferente, ¿no? Cuando es superficie y cuando es perfil. Aquí vemos las imágenes al microscopio electrónico de barrido. Esta, por ejemplo, son reticulado, y este es el que les decía, retículos con espinitas arriba de estas partes altas que se conocen como muros. Entonces tiene espinitas. Estos granulitos chiquitos que tienen aquí serían pequeñas verrugas, muy pequeñitas. Este es equinado, son espinas. Bueno, ustedes no los van a ver al microscopio electrónico, van a verlos al microscopio de luz, como es como generalmente las observamos. Este es el del eucalipto, entonces aquí está el arbolito de eucalipto y este es el grano de polen que tiene. Estas que están viendo serían vistas polares o ecuatoriales. Polares, ¿no? Polares. Polares, exactamente. ¿Cuántas aberturas tiene? Al menos en número. 3. 3. 3 aberturas, exactamente. Miren, aquí se ve un poquito de la abertura. Son 3. ¿De qué tipo serían? ¿Colpos o poros? Poro. Serían colpos, ¿no? Colpos, pero además, miren, aquí se ve bien que tiene colpos, son 3. Pero aquí, ¿alcanzan a ver esta sombrita que tiene aquí? Sí. Sí. Tiene 3 colpos, cada uno con su poro. Este es un poro largo, pero bueno, finalmente sería un tricolporado. Este es el aile, este arbolote luego está enfrente del bioterio y suelta sus inflorescencias al piso, luego se ven ahí tiradas como gusanitos gordos, esta inflorescencia. Y su grano de polen es este. Es como un pentágono, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 lados, y tiene aquí la abertura en cada uno de los ángulos. Aquí se ven. No son tan claros, pero son poritos. Vean, aquí no se proyectan. Aquí se ve la sombra, miren cómo está el porito. Son 5 poros. Entonces, estos están en la parte ecuatorial, como un cinturón. Entonces decimos que es un estéfanoporado, porque está como cinturón alrededor. Estéfano o sonoporado, porque está como un cinturón alrededor del ecuador. Vamos a ver cuál otro tenemos por acá. Este es el del fresno. El fresno produce gran cantidad de polen. Vamos a ver que aquí tiene 4 aberturas. Vemos que son larguitas. Entonces sería ¿cómo lo designaríamos? Tetracolpo. Tetracolpado. Y en cuanto a la ornamentación, Reticulada. reticulada, Ishel, muy bien. Es un retículo muy finito. Este es el del trueno, que ya ven que hay mucho por allá por la escuela. Y entonces aquí no se ven tan claramente las aberturas. Aquí está solamente una. Tiene 3. Y son colpos, y esta es la ornamentación. Aquí sería un retículo también, pero diferente. Este es retículo fino, este es un retículo más grueso, más abierto. Estos son granos de polen que se encuentran mucho en el ambiente. Y ya. No, y aquí está. Esta plantita es un pasto. Tiene este grano de polen. Los pastos, todos tienen una morfología muy parecida. Es la vista ecuatorial y esta es la vista polar. A este pasto se le conoce como cola de zorro porque es muy gordita la inflorescencia. Y aquí vamos a ver que estos granos de polen tienen un solo poro.
Entonces, ¿cómo lo designaremos? Monoporado. Uniporado. Monoporado, exactamente. ¿Y la ornamentación que tiene, como cuál será? ¿Regulada? Este es el contenido, porque es un grano de polen. Vean aquí el contorno en la pared. Aquí. ¿Hay alguna proyección? No. ¿Serían escabrosas? Escabrosas cuando mucho, sí. Este es el mirasol o girasol morado. Provoca también alergia. Y este es el grano de polen. No se ve muy bien la abertura, pero sí podemos ver las proyecciones aquí. Y entonces decimos que este es un grano. ¿De qué tipo? Equinado. Equinado, sí, muy bien. Equinado. A ver, déjenme dejar de Profesora, compartir. ¿Sí? mencionó que al mirasol también se le dice girasol morado porque es de la misma familia. Sí. Son compuestas y es de la misma familia que el girasol. Ajá. Incluso son familia de la manzanilla, el girasol, este girasol morado, la Santa María, la mercadela, todas esas son de la familia de las asteraceae o compuestas. Y todos van a tener granos de polen equinado. En este caso, son pastos y todos los pastos opoáceos van a tener este tipo de grano de polen. A ver, nada más déjenme, me voy a salir de aquí, y déjenme a ver si puedo compartir acá. Espero que ya no lo haya subido la maestra Norma. Aquí está este. Acá. A ver, vamos rápido. ¿Qué tipo de asociación tiene? Poliada. Poliada, muy bien. ¿Cuántos granos? 16. 16. Ornamentación. Reticulado. No, se licita, decimos que es lisa o psilada, con P como psicólogo, aquí es psilada o lisa, porque no tiene ninguna proyección. Este granito de polen, ¿qué asociación tiene? Tetrada. ¿Cómo? Tetrada. No, acuérdense cuando hace un rato que les enseñé, les dije que tenían sacos aéreos. Estos dos son sacos aéreos. Y acuérdense que quedamos que se forman 4 granos. Entonces no vamos a encontrar 3 granitos. Siempre, si están en grupo, sería una tétrada y aquí le faltaría uno. No, esta parte más grande es el cuerpo del grano y estos dos son los sacos aéreos. Es una mónada con sacos aéreos y esto es característico de las gimnospermas, de los pinos y abetos. Los sacos aéreos, ¿qué ornamentación tendrán? Se ve como reticulada, ¿no? Como riflada. Exactamente, sí. Aberturas no se le alcanzan a ver ahí. Ahora en este granito de polen, ¿qué forma tiene? Esfera. Esférica, exacto. En cuanto a aberturas, ¿qué tipo de aberturas tendrá? Poros, exactamente. Además, no sé si le alcanzan a ver que alrededor del poro tiene como una sombra. Sí. Es un poro anillado o anulado. ¿Sí? Después, vámonos. Bueno, y tienen no son muchos, pero tiene varios en la superficie.
Después, bueno, ya lo ven con la maestra. Esta foto está muy ingrata, está muy fea, pero bueno, es un pasto, es el polen de un pasto. Se las voy a cambiar por las que tengo ahí, porque esa está muy fea. Pero bueno, tiene un solo poro. Entonces vamos a decir que es Monoporada. monoporada, exacto. Y pues apenas se le ve entre azul y buenas noches, puede ser escabrosa o lisa. Este es el grano de polen de una compuesta, entonces tiene 1, 2, 3 aberturas. ¿Y son de qué tipo? Aquí se ve a lo largo y en medio. Tricolpada. Tricolporado, ¿no? Tricolporado, exacto. ¿Y la ornamentación? Equinada. ¿Será una mónada, tétrada o poliada? Mónada. Mónada, muy bien. Y luego tenemos ¿qué forma tendrá este grano? Prolata. Parece como prolata, ¿no? Prolata, exacto, muy bien. El número de aberturas, miren, tiene 1, 2, y aquí en medio tiene la otra, casi siempre son equidistantes, eso es, guardan la misma distancia. Entonces tiene 3, y si se fijan, tiene esta larga, y en medio, aquí se ve la sombra, un porito largo. Entonces sería un Tricolporado. tricolporado, muy bien, perfecto. Ok, entonces ya se pueden ir hacemos lo siguiente. Con los que se quedan conmigo, bueno, pues ya nos quedamos ya en esta sesión.